Sí, hermanos, que Dios me los bendiga. En una madrugada, cuando iba a las 5 de la mañana, Dios me regalaba a mí también esta palabra. Hace unos meses atrás, la tenía ahí guardada para ustedes en esta mañana, amén. Porque ya Dios me la dio a mí y la he interiorizado. Y resulta que la palabra de Dios tiene que seguir predicándose. Pase lo que pase, venga lo que venga, la palabra de Dios tiene que seguirse predicando, amén. Quiero que vayan a esta parábola, Mateo 13:1. Mateo 13:1 nos da una enseñanza preciosa. Una parábola que encierra un gran poder, hermanos, que encierra un gran mensaje de esperanza para usted y para mí. ¿Lo tienen? Mateo 13:1. Dice: aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente. Escuchen esta característica, mucha gente. Y entró él a la barca, se sentó y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas diciendo: he aquí, el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. Y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en, repita conmigo que usted lo crea, buena tierra. Diga, buena tierra. Y dio fruto, cuál al 100, cuál a 60 y cuál a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Pueden sentarse los que están de pie. Hermanos, hay 4 características de cristianos, pero no me quiero basar a eso, sino a lo que Dios me regaló para compartir esta mañana. Hoy día la gente predica que la semilla es el dinero. Dicen: pasen al frente, siembren una semilla y Dios les multiplicará. No es que no sea cierto, porque la Biblia dice también que si usted siembra, usted recibe. Pero cuando Jesús habla de esta parábola, está hablando de la palabra de Dios, no de una ofrenda. Está hablando que la semilla, la palabra viva de Dios y verdadera, amén. Y hay 3 clases de características, 3 clases de cristianos que no son muy fértiles, amén. Habla los que cayeron en el camino, en pedregales y en espinos. Pero habla de una que cayó en buena tierra, amén. Hay muchas personas que no son tierra fértil. Hoy día hay muchas personas que no son tierra fértil, es decir, no son receptivas a la palabra de Dios, solamente son oyentes, no son hacedores, porque la palabra de Dios en Santiago 1:22 dice: sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándonos a vosotros mismos. Hermanos, resulta que a la iglesia en general, no a Rocafuerte, sino a la iglesia en general, el mundo, el planeta, todo este universo debería de estar adorando el nombre del Señor. ¿Saben una cosa? Para eso usted y yo fuimos hechos. Y para oír la palabra de Dios, que es predicada acá, es predicada en la radio, es predicada en la tele, es predicada en los periódicos, es predicada en todo lado. Pero resulta que mucha gente no es tierra fértil, están solo oidores de la palabra. Nadie dice amén. Y resulta que la palabra tiene que calar en nuestro corazón, y la palabra de Dios tiene que empezar a cambiarnos a nosotros de una manera extraordinaria. Como fueron transformados esas 12 personas que el Señor los tuvo a su lado, eran hombres comunes y corrientes, y llegaron a ser los pilares de la iglesia que hoy usted y yo conocemos. Porque escuchaban al Señor 3 años, y nosotros tenemos 5, 8, 10, 15, no sé cuántos años, y quizás no hemos cambiado mucho. Hermanos, yo predico lo que Dios me puso que predicara. ¿Sabe por qué? Porque creo que la iglesia tiene que tener una preocupación inmediata, es de que la palabra de Dios tiene que empezar a calar en los corazones de cada uno de nosotros. Y déjeme decirle algo: los chiles es tierra fértil. Vuelvo a repetir, los chiles es tierra fértil. Vuelvo a repetir, los chiles es tierra fértil. Este lugar es tierra fértil. Este barrio, este pueblo, esta iglesia es tierra fértil. Muchos han dicho que quizás este lugar no se puede levantar
una iglesia. Y al principio la gente decía, vamos a ver cuánto duran porque eso lo van a cerrar. Pero déjeme decirle que este lugar es tierra fértil, porque aún hay muchos que no han doblado rodillas a los otros dioses. ¿Saben una cosa? Aquí hay gente que de verdad quiere seguir a Cristo. Primera de Reyes 19:18 dice, yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblarán ante Baal y cuyas bocas no lo besarán. Déjeme decirle que aquí hay un grupo de gente que quiere venir a adorar y a escuchar la palabra y a interiorizarla en el corazón. Pero la parábola de Dios dice que hay otros que no. No podemos ocultar eso. No podemos ocultar que no todos. Nosotros quisiéramos que la palabra de Dios entre en los corazones al 100% de la gente. Pero dice que un 25 cayó en pedregales, un 25 en el camino, un 25 en tierra fértil. Y otro 25 también se perdió. Del 100% de la gente, hermanos. Pero eso no es el problema. El problema es que los que estamos en este lugar debemos de interiorizar la palabra. Hermanos, muchos retrocederán en estos tiempos y cerrarán su oído. ¿Saben una cosa? Muchas personas al oír la palabra cerrarán su oído. Sin embargo, para eso Dios nos ha escogido para llevar buenas nuevas a aquellos que quieran o abrir el oído a la palabra de Dios. Pablo enseña algo poderoso, hermanos, a su hijo y discípulo Timoteo, hijo espiritual, Timoteo. En 2 4:3 dice, porque vendrá tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán muchos maestros conformes a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz esta obra de evangelista, cumple tu ministerio. En este tiempo muchos se apartarán de la verdad, hermanos, y es cierto. Se está cumpliendo lo que Pablo dijo hace 2000 años y le dice a Timoteo, sigue predicando, no importa si algunos se apartan, sigue predicando la verdad aún en las aflicciones, porque muchos se volverán a las fábulas. Muchos se volverán a las falsas doctrinas, a lo que les gusta. Pero la palabra de Dios es verdadera, es fiel y es poderosa y más cortante que espada de dos filos. Porque muchos quieren oír solo lo que les conviene. Y cuando hay mensajes de este tipo diciéndole que la palabra de Dios tiene que transformar la vida del ser humano, porque la palabra de Dios es poderosa, mucha gente quiere seguir haciendo lo mismo y buscan lugares donde se van a ir a las fábulas, al boom, al montón. Pero los verdaderos hijos de Dios escuchan la palabra de Dios verdadera, la que fue escrita con sangre. Hermanos, escuchen, con sangre fue escrita esa palabra de Dios, no por hombres comunes y corrientes, sino por hombres escogidos por Dios. Hebreos 10:39 dice, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para perseveración del alma. Aunque muchos se vayan, muchos retrocedan, muchos quieran cerrar los oídos, usted y yo nunca podremos cerrar el oído a la palabra de Dios. Porque usted y yo somos tierra fértil. Y alguien puede decir, volver a ver allá y decir, saldrá algo bueno de los chiles. Saldrá un pastor de los chiles. Saldrá un predicador de los chiles. Saldrá un evangelista de los chiles. Saldrá algo bueno de esta tierra. Déjeme decirle que va a salir algo bueno, maravilloso y poderoso de este lugar. Gente que se va a animar a predicar, gente que se va a animar a hacer grandes cosas de parte de Dios. Lo dijeron de Jesús, al igual que en los tiempos de Jesús, decían, saldrá algo bueno de ahí. Pero Juan 1:43 dice, escuche esto, hermano, qué lindo, si quiere búsquelo. Juan 1:43, porque esta palabra es poderosa. Juan 1:43. Vamos a leerlo todo hasta el 51. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley. Hemos hallado al Cristo verdadero, al poderoso, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Y Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? ¿Están escuchando eso? ¿De Nazaret podrá salir algo bueno? Y la gente dice, ¿de los chiles podrá salir algo bueno? ¿Se podrá levantar una iglesia? Déjame decirle que sí. Y le dijo Felipe, ven y ve.
Si no creen que de aquí puede salir algo bueno, vengan a este lugar para escuchar palabra verdadera y poderosa. Vengan a este lugar para recibir algo de parte de Cristo. Y Jesús vino a Natanael, que se le acercaba, y le dijo a él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara. Oh, qué lindo. Cuando estabas debajo de la higuera te vi. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo: ¿por qué te dije? Te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo: de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Primero dijo: saldrá algo bueno de este lugar. Y después, cuando Jesús le habla, dice: de verdad tú eres el Hijo de Dios. Déjeme decirle, y no era nada algo bueno, no, era algo maravilloso, algo sorprendente, algo real y verdadero, que es Jesucristo, el único camino, algo eterno, puro, limpio y capaz de morir por usted y por mí. Eso era lo que iban a hacer de Nazaret. Oh, hermanos, algo grande para la humanidad iban a hacer de ese lugar y de esta tierra fértil de los chiles. Déjeme decirle que también van a hacer algo grande y maravilloso. Yo lo creo. La semilla, la palabra de Dios, será predicada siempre en esta iglesia. Hermanos, pero ¿saben por qué muchos resisten a la palabra de Dios? Porque les queman el corazón. La palabra de Dios arde en el corazón del ser humano, tanto para bendición como para reprensión. ¿Me están entendiendo? La palabra de Dios debe de arder en usted, y muchos no la aceptan porque les quema, porque el pecado no los deja. Y Dios me ponía esto y parece ser fuerte, pero tengo que decirlo. Mucha gente les quema la palabra cuando el pastor la dice, cuando el predicador la dice, porque su vida no anda bien. Y cierran el oído, porque esa palabra era para él. Pero déjeme decirle que en este lugar se va a predicar siempre de la búsqueda de Dios, del arrepentimiento, del acercamiento a Dios, para que usted y yo cambiemos todos los días hasta que alcancemos la perfección que Cristo quiere por medio de la palabra de Dios. Hay gente que tiene oídos sordos y esos corazones son pedregales donde la palabra no crece porque no es tierra fértil. Ya lo dijo la parábola. La palabra no crece porque es tierra fértil, pero la palabra de Dios transforma, guía, redarguye. Y en este lugar predicaremos la palabra viva de Cristo, la palabra de Dios, donde sea real y verdadera, hasta donde se pueda pegado a la Biblia. Aunque no seamos teólogos reconocidos, aunque no seamos esas personas que conocen a profundidad el texto bíblico, pero déjeme decirle que lo que queremos es predicar la verdad de Cristo y nunca transformar la santa palabra de Dios a cosas vanas. La palabra de Dios debe de quemarnos a nosotros en el corazón. Lucas 24:32, hay una palabra linda, dice: y decían el uno al otro. Yo no sé si recuerdan cuando Jesús iba camino a Emaús con unos discípulos. Jesús se une al camino de ellos y los discípulos van caminando y contando las hazañas que Jesús hacía, y comenzaban y Jesús les hablaba. Seguro no lo reconocieron. Cuando llegan a una casa ocurre algo sorprendente. Jesús se les revela nuevamente a ellos y dicen: este es el Cristo. Y dicen algo, y decía el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Hermanos, yo cuando leo la palabra, algo arde en mi corazón cuando yo leo ciertos textos bíblicos. Yo no sé si a usted le pasa lo mismo, y si a usted le pasa lo mismo, diga por lo menos un amén o un aleluya, que cuando usted lee la palabra, algo le arde a usted en el corazón. Oh, dice ellos, algo ardía cuando este hombre hablaba. Cuando Jesús hablaba la palabra, algo ardía en el corazón de ellos. Hermanos, así tiene que ser la tierra fértil que Dios quiere, que cuando la palabra de Dios sea predicada, arda fuertemente en nuestro corazón. Amén. La semilla ya está regada. ¿Saben una cosa? La semilla ya está regada. Pastor, escuche esto. Quizás a veces nosotros queremos ver más cosas, queremos alcanzar más cosas, y eso está bueno, pero la semilla ya está regada. Solamente esperamos que Dios mande la lluvia a su tiempo, la temprana y la tardía, para recoger
el vino, el grano y el aceite, que dice Deuteronomio 11:14. La semilla ya está regada y está regada en tierra fértil. Solo necesitamos que Dios mande un rocío, una lluvia, para que esa semilla empiece a brotar en usted, en mí, en nuestros hijos y en nuestros nietos y en todas las generaciones. Porque saben una cosa, hermanos, el fruto es tardío. Es que usted predica la palabra ya y hay transformación, así quisiéramos. Pero vamos por buen camino, predicando la palabra de Dios aquí, y la semilla está esparcida por todo lugar. Hemos llegado a muchos hogares, hemos hecho campañas, hemos trabajado, la semilla está ahí regada, está esparcida. Solo falta que Dios mande un rocío para que transforme, y eso se llama el Espíritu Santo, el que convence y transforma al ser humano. El trabajo de nosotros es esparcir la palabra de Dios, regar la palabra de Dios, y lo demás lo da el Señor. Hebreos 4:12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Cuántos quieren semilla para sembrar? ¿Cuántos quieren semilla para sembrar? Levanten las Biblias. El que trajo Biblia, levante la Biblia. Esa es la semilla que usted tiene para sembrar. Esa es la semilla que Dios le dio al sembrador. ¿Saben una cosa? La palabra de Dios. Y en los tiempos de Pablo, había muchos que predicaban la palabra de Dios, pero nadie se llevaba los créditos. El crédito era de Dios. Pero había alguna gente que decía: es que este predica, este el otro, yo soy de este, yo soy del otro. Pero la palabra de Dios, y Pablo nos enseña algo de un hombre llamado Apolos. Voy a leerles algunas características de Apolo, una par de características. En Hechos 18:24 dice: llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras, los que llamaríamos ahora un teólogo, un hombre preparado. Pero escuchen lo que dice Pablo en 1 Corintios 3:4, algo muy interesante con respecto al que Dios da semilla para que siembre. Porque diciendo el uno: yo ciertamente soy de Pablo, y el otro: yo soy de Apolos. Ese Apolos que hablamos anteriormente. No sois carnales, ¿qué pues es Pablo y qué pues es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que cada uno concedió al Señor. Yo planté, escuche esto, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Si usted quiere semilla para sembrar, déjeme decirle que ya Dios se la dio, y Dios te va a dar una recompensa como sembrador de la palabra de Dios. Y usted y yo podemos llevar la palabra de Dios de muchas formas, muchas maneras. Que cuesta, cuesta. Que no es fácil, no es fácil. Quizás nos llenamos de muchas ocupaciones en el día, en la semana, en el mes. Pero siempre que haya la oportunidad de soltar la palabra de Dios, de regar la semilla de Dios, la palabra de Dios, hay que hacerlo. Y quisiéramos hacerlo en tierra fértil. Amén. Los escogidos perseverarán hasta el final por medio de la palabra de Dios. Si hay una tierra fértil, el diablo va a querer que sea un pedregal. ¿Saben una cosa? Si hay una tierra fértil, el diablo va a querer que esa tierra sea seca, porque a él no le sirve que la palabra de Dios empiece a germinar. El diablo se encargará y tratará de una u otra manera a desviarte de la misión de Dios, del mover de Dios, para que la palabra no entre en el corazón del hombre. Pero déjeme decirle que usted y yo perseveramos hasta el final para alcanzar aquello que Dios nos prometió. Y aunque el diablo quiera secar la tierra, aunque el diablo quiera levantarse, aunque el diablo quiera hacer de la tierra fértil pedregales, espinos, déjeme decirle que usted y yo no nos vamos a dejar. Amén. Usted y yo no nos vamos a dejar, porque usted tiene que cultivar, abonar, regar y cuidar esa semilla, esa palabra que Dios le ha dado, y también la que usted está plantando, debe de también cuidarla. Amén. Dice Mateo 11:12, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, y solo los violentos lo arrebatan. Amén. Y el diablo va a querer distorsionar la palabra de Dios. Hermanos, a la palabra de Dios no se le puede hacer ninguna curva de ningún tipo. No se le puede hacer ninguna modificación. No se le puede hacer ningún acomodamiento a su vida y a la mía. La palabra de Dios es correcta, es pura. La palabra de Dios es sin error.
Los errores los cometemos nosotros, pero el diablo va a querer distorsionar esa palabra. Y en Marcos 13:22 dice: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. Hermanos, no se dejen engañar por cualquier palabra que la gente dé. Hoy es muy común, hermanos, y no hago esto como crítica, sino porque el tema se presta. Hay mucha gente que predica palabra, pero no es palabra de Dios. Está transformada, está maquillada, está alterada, está adulterada. Pero dice que en estos tiempos se levantarán algunos que harán milagros y todo. Pero usted y yo estamos alertas. ¿Y sabe cómo no lo engañan a usted, hermanos? ¿Quién me dice cómo no lo engañan? Cuando alguien dice algo que no es verdad. ¿Cómo? Con la palabra, leyendo la palabra. Si usted escucha algo que no le parece, que no le suena, usted va a su Biblia y dice: ah, no, esto no huele a Cristo, porque la palabra de Dios es pura. Hermanos, si yo quiero orar en esta mañana, ¿saben una cosa, hermanos? Mi papá cuenta que cuando él era joven, mi abuelo sembraba mucho y recogían 100 sacos de maíz para el gasto, para las tortillas, para regalar y para echarle a las gallinas, el que iba saliendo más malillo. Y agarraban los sacos y los llenaban de mazorcas y no los cerraban. Y mi abuelo los tiraba a rodar. Si se salía una mazorca, los ponía a volverlos a empacar, porque tenían que quedar apretaditos, porque el fruto era mucho. ¿Y saben por qué? Porque la tierra era buena en gran manera. Y yo creo que los chiles es una tierra buena en gran manera. Y dice mi papá que daba fruto todo el campo. Y los que han trabajado en el campo se dan cuenta que hace unos años se sembraba, se sacaban cosechas buenas, porque la tierra era buena en gran manera. Dice Números 14:7: y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Quiero que repita esto: es tierra en gran manera buena. Déjeme decirle que los chiles es tierra buena en gran manera. Pero Dios me decía algo, hermano. Dios me regalaba algo para ministrar. ¿Saben una cosa? La tierra es buena. Me decía a mí el Señor, mientras me regalaba a mí esta palabra, me dice: la tierra de los chiles es tierra fértil, es tierra buena, pero debe ser sanada. ¿Cuánto lo creen? ¿Saben una cosa? Cuando la tierra es buena y no da fruto, algo falta. Y viene el agricultor, viene el campesino, viene el ingeniero y dice: esto le falta calcio, esto le falta nitrógeno, esto le falta potasio. Y la tierra es buena en gran manera nuevamente. Y por eso el Señor me decía: la tierra de los chiles es tierra fértil, pero esa tierra tiene que ser sanada. Yo quiero que usted pase en esta mañana acá conmigo y vamos a orar para que Dios sane esta tierra, para que Dios sane esta tierra que Dios nos ha regalado. Cántelo una vez más conmigo: vengo a ti, guíame, santifícame en ti. Yo quiero andar